Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos a QU, listos para una nueva dosis de chismecito y reflexiones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que la verdad me tiene bastante conmocionada, pero que siento la necesidad de compartir con ustedes, mi familia virtual. Vamos a hablar de Demet, esa Demet, la actriz que todos conocemos y amamos. Pero esta vez no vamos a hablar de su con diéresis copyright citos en la pantalla, sino de algo mucho ese personal y doloroso, un robo en su casa que ha destapado, secretos inesperados de su vida privada. Rense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y a los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mu. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos y hablemos de Demet. Hace apenas unos días, las redes sociales y los programas de Faru, Dula estallaron con la noticia, la casa de Demet ha sido robada. Inicialmente se hablaba de una suma considerable de dinero y joyas, lo que ya de por sí es una tragedia. Imagúnense la sensación superíndice 3N de vulnerabilidad al saber que alguien ha invadido tu espacio de ese último, tu santuario. Pero lo que comenzó superíndice 3 como un simple robo, pronto se convirtió superíndice 3 en una historia mucho de ese compleja y, para ser honesta, bastante turbia. Al principio, la información superíndice 3N era escasa y confusa. Se especulaba sobre la posible participación superíndice 3N de alguien cercano a Demet. Incluso se habló superíndice 3 de un posible ajuste de cuentas. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, comenzaron a surgir detalles que apuntaban a algo mucho de ese personal, secretos que Demet ha mantenido ocultos durante mucho tiempo. Uno de los primeros detalles que llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue la más menos a naturaleza de los objetos robados. Si bien es cierto que se llevaron dinero y joyas, también copyright N desaparecieron documentos y objetos personales de un valor sentimental incalculable, como cartas antiguas, fotógrafos y diarios. Esto hizo que muchos se preguntaran si el objetivo principal del robo era realmente el dinero o si había algo de true ese. La policua, según fuentes no oficiales, estaría analizando las huellas encontradas en los objetos, pero la tarea se complica por la cantidad de personas que frecuentan la casa de la actriz. Y AQU es donde las cosas se ponen jugosas, amigos muos. Según fuentes cercanas a la investigación superíndice 3N, entre los documentos robados había pruebas de una relación superíndice 3N amorosa secreta que Demet había mantenido durante aún más menos con un hombre casado. Lo que oyen. Al parecer, este hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, es una figura pública muy conocida y respetada en el mundo empresarial. Las fuentes también copyright N sugieren que esta relación superíndice 3N era conocida por un círculo muy reducido de personas cercanas a Demet, y que la actriz había tomado precauciones extremas para mantenerla en secreto. Incluso se rumorea que utilizaba nombres en clave y lugares discretos para encontrarse con su amante. Imagúnense el escándalo que esto podría generar si se confirmara. No solo pondrá en tela de juicio la imagen de Demet, sino que también copyright N podrá destruir el matrimonio de este misterioso hombre. Pero eso no es todo. También copyright N se rumorea que entre los documentos robados había información superíndice 3N confidencial sobre proyectos profesionales de Demet, lo que sugiere que el robo podrá haber sido orquestado por alguien que busca sabotear su carrera. Se habla de contratos, guiones sin publicar e incluso ideas para nuevos proyectos que Demet tenía en mente. Esto ha llevado a especulaciones sobre la posible participación superíndice 3N de rivales profesionales o ex socios descontentos. Obviamente Demet ha permanecido en silencio desde que estalló superíndice 3 el escándalo. Sus representantes han emitido un comunicado en el que condenan el robo y piden respeto a su privacidad. Pero inevitablemente el DAO más menos o ya estuvo hecho. Las redes sociales estuvieron llenas de comentarios y especulaciones, y la prensa del corazo superíndice 3N haciendo su agosto con esta historia. El hashtag #Demet robo secreto se ha convertido en tendencia mundial, y los fans de la actriz se dividen entre quienes la apoyan incondicionalmente y quienes se sienten decepcionados por las revelaciones. Ahora bien, ese ayu del morbo y el chismorreo, creo que es importante reflexionar sobre varios puntos.
En primer lugar, independientemente de los errores que Demet haya podido cometer en su vida privada, nadie merece ser víctima de un robo y ver su intimidad expuesta de esta manera. Es una violación superíndice 3n de su privacidad y un acto de crueldad imperdonable. Incluso si se confirma la infidelidad, el robo y la exposición superíndice 3n de su vida privada son delitos que merecen ser castigados. En segundo lugar, este caso nos recuerda lo vulnerables que somos todos, incluso las personas famosas y exitosas. Todos tenemos secretos y todos tenemos derecho a la privacidad. El hecho de ser una figura pública no te quita ese derecho. Demet, a pesar de su fama y fortuna, se ha convertido en una víctima de la codicia y la malicia de otros. Su historia nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la privacidad en la era digital y la necesidad de proteger nuestros datos y nuestra información superíndice 3n personal. Y en tercer lugar, creo que es importante ser cautelosos con la información superíndice 3n que consumimos y compartimos. En la era de las redes sociales, es muy fácil caer en la trampa del chisme fácil y la difamación superíndice 3n. Antes de juzgar a alguien, debemos recordar que todos somos humanos y todos cometemos errores. La lincha mediática puede ser devastadora, y es importante recordar que detrás de cada titular y cada comentario hay una persona con sentimientos y emociones. Volviendo a Demet, es imposible no sentir empatía por ella. Independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer, estuvo pasando por un momento muy difícil. Ha sido víctima de un robo, su intimidad ha sido violada y su reputación superíndice 3n estuvo en juego. Espero sinceramente que pueda superar este trance y seguir adelante con su vida. Se rumorea que la actriz estaría recibiendo terapia psicólogo superíndice 3 para afrontar la situación superíndice 3n, y que se ha refugiado en el apoyo de su familia y amigos cercanos. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en la información superíndice 3n que ha trascendido a los medios. No podemos confirmar la veracidad de todos los rumores, pero lo que es cierto es que el robo en la casa de Demet ha destapado una caja de Pandora llena de secretos y controversias. Solo el tiempo dirá CU superíndice 3 mo se desarrolla esta historia y CU, el serú, el impacto final en la vida de Demet. La policía continúa investigando el caso, y se espera que en los superíndice 3 y 2 se revelen nuevos detalles sobre el robo y los posibles responsables. Y hablando de impacto, quiero recordarles que el acoso en redes sociales puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Antes de escribir un comentario hiriente o compartir un rumor infundado, piensen en el daño más menos o que pueden causar. La empatía y el respeto son fundamentales, especialmente en estos tiempos en los que la información superíndice 3n viaja a la velocidad de la luz. El ciberacoso es un problema grave que afecta a personas de todas las edades y clases sociales, y es importante combatirlo y promover un ambiente online seguro y respetuoso. Así que amigos míos, esta es la historia de Demet, una historia de robo, secretos y controversias. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, la vulnerabilidad y la importancia de la empatía. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece, y que incluso las personas famosas y exitosas tienen problemas y secretos que ocultar. Ahora, profundizando un poco en los posibles motivos del robo, vale la pena considerar varias superíndice 3 tesis. Si bien la idea de un simple robo por dinero y joyas es plausible, la naturaleza selectiva de los objetos robados sugiere que había un objetivo específico. La desaparición superíndice 3n de documentos personales, cartas y diarios apunta a que el ladro superíndice 3n buscaba información superíndice 3n comprometedora que pudiera ser utilizada para extorsionar o más menosar la reputación superíndice 3n de Demet. La teoría de la relación superíndice 3n amorosa secreta cobra a ese fuerza al considerar el posible impacto que podrá tener en la vida del hombre casado involucrado. Si se revela su identidad, podrá enfrentarse a un escándalo público que destruirá su matrimonio, su reputación superíndice 3n profesional y su vida personal. Esto plantea la pregunta de si el robo podrá haber sido orquestado por alguien cercano a este hombre, tal vez su esposa o un rival empresarial que buscaba más menosarlo. Por otro lado, la posibilidad de un sabotaje profesional no debe ser descartada. El mundo del espectáculo es conocido por su competitividad y envidia. Si Demet tenía proyectos importantes en desarrollo, es posible que alguien haya intentado robarle ideas, contratos o información superíndice 3n confidencial para perjudicar su carrera.
En este escenario el robo podría haber sido planificado por un ex socio descontento, un competidor celoso o incluso un fan obsesionado. Además, cabe preguntarse si Demet ha tomado las precauciones necesarias para proteger su privacidad y seguridad. ¿Tenía un sistema de seguridad adecuado en su casa? ¿Ha compartido información superíndice 3N confidencial con personas de confianza? ¿Era consciente de los riesgos que implicaba su estilo de vida público? Estas son preguntas que la investigación superíndice 3N policial deberá abordar para determinar si hubo alguna negligencia por parte de la actriz. En cuanto al futuro de Demet, es difícil predecir si superíndice 3 se desarrollará esta historia. Si se confirma la relación superíndice 3N amorosa secreta, es probable que su imagen pública sufra un down más menos o significativo. Sin embargo, es importante recordar que las opiniones públicas son volubles y que muchas celebridades han logrado superar escándalos y reconstruir sus carreras. La clave está en CEU superíndice 3 Demet gestione la situación superíndice 3N y en la forma en que se comunique con sus fans. Por otro lado, si el robo fue motivado por un sabotaje profesional, Demet tendrá que tomar medidas para proteger sus proyectos y evitar futuros ataques. Esto podrá implicar reforzar su seguridad, revisar sus contratos y relaciones laborales y ser cautelosa con la información superíndice 3N que comparte. En cualquier caso, es evidente que Demet se enfrenta a un desafío importante que pondrá a prueba su fortaleza y resiliencia. Espero que pueda contar con el apoyo de su familia, amigos y profesionales para superar este momento difícil y seguir adelante con su vida y su carrera. Para resumir, hoy hemos hablado del robo que sufrió superíndice 3 Demet en su casa, un incidente que ha destapado secretos de su vida privada, incluyendo una supuesta relación superíndice 3N amorosa secreta y la posible existencia de información superíndice 3N confidencial sobre sus proyectos profesionales. Hemos explorado diversas IPU superíndice 3 tesis sobre los motivos del robo, desde un simple robo por dinero hasta un sabotaje profesional o una venganza personal. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, la vulnerabilidad y la necesidad de ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de la empatía y el respeto en las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué copyright piensan ustedes de la situación superíndice 3N de Demet? ¿Creen que es justo que su vida privada sea expuesta de esta manera? Do copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que Demet logrará recuperarse de este escándalo? ¿Qué medidas creen que debería tomar para proteger su privacidad y seguridad en el futuro? Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima. Cuídense mucho y recuerden ser amables con los demos. Chao, chao. Y no olviden, la vida es un chisme, pero también es importante ser respetuosos. Cara guiño.